Hola, hoy queremos hablar de el hacedor de vino. Hay un pasaje en Juan 2:1 que dice que el tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea. Bienvenidos a esta reflexión sobre uno de los momentos más significativos en el ministerio de Jesús. ¿Saben cuál fue? El milagro de convertir agua en vino en la boda de Caná. Este evento no solo marca el inicio de su obra pública, sino que también revela profundas verdades sobre su carácter y la naturaleza de los milagros. Cuando abordamos este pasaje, quiero que recordemos cómo en ocasiones los momentos más mundanos pueden transformarse en oportunidades divinas. Como Jesús, todos nosotros enfrentamos días que marcan un antes y un después en nuestras vidas. Momentos en los que se nos presenta la oportunidad de manifestar nuestro propósito. Hoy vamos a explorar cómo esos momentos pueden ser los que nos dan fuerza para el cambio, la esperanza y la renovación. Hay días y días. Hay días que definen el resto de tu vida. Algunos días siguen el camino de lo predecible, como cuando caminas en el templo el día de tu boda. Otros días son tan impredecibles como unas citas ciegas. De un modo u otro, no vuelves a ser lo que eras un minuto antes, porque en apenas fracción de segundos la vida se divide en antes y después. Y queda destruido para siempre el puente hacia el pasado y el futuro entra violentamente en tu vida como una potente inundación. Es un nuevo día, es una nueva forma de vivir, es el primer día del resto de tu vida. Y saben, eso fue lo que le pasó a Jesús ese día. Durante casi 30 años trabajó en el taller de carpintería de José, su padre. Y desde siempre en el barrio lo llamaban, el carpintero, el hijo del carpintero. Pero ese tercer día de una boda, este carpintero se convirtió en hacedor de vino. Deseo, en primer lugar, que recordemos el pasado. Como mencioné en la primera predicación que di el lunes 14 de octubre, los evangelios registran 34 milagros. Póngase a pensar, excluyendo 3 de los más grandes. Ahí no están incluidos la concepción, la resurrección y la ascensión de Cristo. Juan comenta en el último versículo de su evangelio, o sea, en Juan 21:25, que hay muchos otros milagros que no se incluyeron en esta lista de 34. Sin embargo, Juan destaca 7 milagros importantes, de los cuales 4 solo aparecen en su evangelio. De los 7 destacables, 4 aparecen en el evangelio de Juan. Cuando Jesús cambió el agua en vino, Juan 2 del 1 al 11. Cuando sanó al hijo de un oficial, Juan 6 del 46 al 54. Cuando caminó sobre el mar, Juan 6 del 19 al 21. Cuando sanó a un ciego de nacimiento, Juan 9 del 1 al 41. Cuando estudiemos cada uno de estos 7 milagros, veremos que nos muestran una nueva dimensión del poder y la personalidad divina de Dios. Cada milagro es más sorprendente que el anterior, pero antes de profundizar, quiero que volvamos 18 años atrás. Echemos la cámara para atrás. ¿Ok? Ahora Jesús solo tiene 12 años. Es un momento clave de su vida. Y vamos a ir al Evangelio de Lucas, capítulo 2, del 41 al 52. Y ahí hay un solo vistazo de Jesús cuando era niño, una sola imagen entre su nacimiento y su vida adulta. Es como un avance de película que nos muestra algo de lo que va a ser su futuro. Nuestros recuerdos más fuertes suelen ser de momentos inusuales en situaciones comunes. Cuando lo extraordinario se cruza con lo frecuente, de allí surge lo inolvidable. ¿Recuerda usted algún evento así? Para Jesús ese momento especial ocurrió en un viaje familiar de 100 kilómetros desde Nazaret hasta Jerusalén para la fiesta de la Pascua.
Esos viajes familiares dejaban muchos recuerdos de infancia. Probablemente usted tiene recuerdos de infancia de esos viajes, pero uno en particular se volvió legendario en la vida de Jesús. Probablemente ya de adultos sus hermanos recordaban con risas el día en que Jesús, digamos que perdió el bus de regreso a Nazaret. O sea, Jesús se perdió. Sin embargo, en el momento que sucedió no fue nada gracioso. José y María estuvieron angustiados cuando no supieron de Jesús por 3 días. Finalmente lo encontraron en el templo, sentado y enseñando a los sabios de Israel. Y dice Lucas 2:47, todos los que le oían se asombraban de su inteligencia y de sus respuestas. A esos líderes religiosos les impresionó tanto que sin duda algunos lo reconocieron 20 años después, aunque su voz hubiera cambiado y ahora tuviera barba. Otros, en cambio, verían en Jesús una amenaza para su poder espiritual y conspirarían para matarlo. Para quienes conocen a Jesús como el Hijo de Dios, puede ser difícil imaginarlo como un ser humano. Sin embargo, tenemos que entender plenamente su divinidad, pero para entender su divinidad también tenemos que valorar su humanidad. Como cualquier bebé, Jesús tuvo que aprender a dejar los pañales, ¿sí? Tuvo que aprender a leer, tuvo que aprender a escribir, tuvo que aprender a hacer cuentas, tuvo que aprenderse el nombre de las constelaciones y de las leyes de la naturaleza que él había creado. Y como nosotros, Jesús descubrió su destino en su relación con su Padre Celestial. La Biblia no nos dice exactamente cómo, dónde o cuándo Jesús descubrió que tenía poder para hacer milagros, pero no creo que fuera en la boda de Caná. Aunque las Escrituras no detallan esto, estoy especulando. No sería extraño pensar que Jesús quizá practicó algunos milagros antes de que se volviera parte de su misión pública. Creo que desde pequeño Jesús sabía lo que podía hacer y su madre María también lo sabía. Por eso, sus poderes para hacer milagros han sido uno de los secretos mejor guardados. Para muchos que lo conocían, Jesús no era más que un carpintero hasta el día de la boda de Caná. La gran pregunta es, ¿fue difícil para Jesús ocultar ese poder durante 30 años? Probablemente tuvo que aguantar las burlas de quienes dudaban de él. Permanecer en la cruz cuando él tenía el poder para llamar ángeles para que lo ayudaran. Sin embargo, Jesús no mostró sus poderes, sino que hasta el momento indicado. Y este autocontrol fue quizás su mayor milagro. Su capacidad para hacer milagros nos asombra, pero su fuerza de voluntad para no usar los milagros cuando podía es aún más impresionante. Y lo mismo vale para nosotros. A veces el milagro más grande está en contenernos, en no responder, en resistir a la tentación, en dominar el mal carácter. Jesús estableció el parámetro entre una corte de falsos acusadores en lugar de maldecir a sus verdugos, cuando dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas 22:34. Fue el amor lo que llevó a Jesús a la cruz. Fue la fuerza de voluntad lo que lo mantuvo clavado allí. Deseo, en segundo lugar, contarles una historia. Esto es muy personal. Cuando yo era adolescente, yo no encajaba en nada. Y entonces pensaba que no era bueno para nada. Dejé a la secundaria en los años 70 y pasaba el tiempo haciendo travesuras y otras cosas con mis amigos del barrio. Una maestra de mi barrio, el Limbu Clorito Picado en Turrialba, llamada doña Elsa, me llamó y un día me dijo, usted puede usar su liderazgo en algo positivo. Y así formamos un equipo de fútbol, mejoramos el barrio, plantamos árboles, organizamos celebraciones para la comunidad. Fue cuando entonces me dijo, Enrique, eres muy bueno organizando a las personas. Fue la primera vez que alguien me reconoció por algo positivo. Y ahora agradezco esas palabras, porque esas palabras hicieron un milagro en mí. Hay un dramaturgo inglés llamado Graham Greene quien escribió lo siguiente.
Si hay algún momento en infancia o juventud en que se abre una puerta que deja entrar el futuro, es un momento cuando se te reconoce lo que eres. En mi caso, la puerta o oportunidad en la cual dejé entrar al futuro se me presentó cuando escuché estas palabras. Y después algunos jóvenes de la iglesia me pidieron ayuda con sus tareas, presidir sus reuniones, resumir libros, hacer presentaciones o escribir artículos. Recuerdo que en 1974, al hacer una presentación de ciencias en el colegio nocturno, una profesora me elogió diciendo que era muy bueno dando discursos. Ese comentario me hizo reflexionar y cambió mi camino. Por eso, nunca subestimes el poder de un elogio en el momento adecuado, porque el elogio puede cambiar la perspectiva de una persona y transformar su vida. La palabra justa en el momento preciso puede motivar a alguien para hacer algo extraordinario. A los 12 años Jesús escuchó lo que decían de él y guardó esas palabras en su corazón, dice Lucas 2:51. Probablemente en las tardes en la carpintería, seguro él recordaba aquel momento en que abrió su futuro y soñaba con milagros que haría. Deseo en tercer lugar darte unas pistas o claves. Cuando usted mira para atrás en su vida, usted puede ver señales que han guiado su camino. Porque sin un propósito la vida perdería sentido. No tendríamos una razón para levantarnos cada día y solo viviríamos y moriríamos sin más. Pero somos más que eso. Tenemos la capacidad de crear y de cambiar, de imaginar lo posible y de dirigir nuestro destino. A diferencia de otras especies, podemos pensar en nuestro futuro y decidir qué hacer en cada etapa de la vida. Definir un propósito nos permite sentirnos realizados cumpliendo nuestra vocación y trabajando con pasión. Al usar los dones que Dios nos dio, le damos gloria a Dios. Dios se alegra cuando usamos nuestros talentos, al igual que cuando Jesús convirtió el agua en vino, Dios se sintió orgulloso como un padre cuando su hijo logra algo importante. Sin embargo, si te enfocas solo en tu pecado y no en el perdón de Dios, olvidas que eres muy valioso para Dios, como dice el Salmo 17:8. Y tú y yo nos equivocamos al pensar que somos menos importantes que las flores del campo o los pájaros, dice Mateo 6, del 25 al 31, cuando en realidad estamos solo por debajo de los ángeles, dice Hebreos 2, del 5 al 18. Y no hace falta un milagro para agradar a Dios, porque a veces algo tan simple como honrar a tus padres es suficiente. Recuerda eso. En cuarto lugar, deseo que mantengas el prestigio o la estima. La puerta al futuro se entreabrió cuando Jesús tenía 12 años, pero llegó el tiempo y pasaron 18 años sin que sepamos nada de él. Y la puerta se vuelve a abrir durante la crisis del vino en una boda. No sabemos qué pasó con el vino. Probablemente el organizador compró poco vino o los invitados bebieron demasiado, puede ser. Pero cuando los novios se dieron cuenta de que había acabado, el vino fue un problema. Entraron en crisis. Aunque para usted y para mí parece algo menor, en la Palestina del primer siglo, que no hubiera vino en una boda era una gran vergüenza. En un día tan especial como la boda, querías que todo saliera perfecto y esto podría haber causado la primera bronca en la pareja. Y aquí es donde entra Jesús. Su primer milagro no se trató de salvar una vida, sino de salvar la reputación de alguien. Esto muestra cuánto le importamos a Dios incluso en los detalles más pequeños de nuestras vidas. Dios es grande, no solo porque puede manejar cosas grandes, sino porque se preocupa por lo pequeño. Ya que si algo te importa a ti, también le va a importar a Dios. En el libro El ladrón de tumbas de Mark Batterson se habla de la iglesia de las tierras altas de Birmingham en Alabama. Es una iglesia que tiene un ministerio para ayudar a prostitutas siguiendo el ejemplo de Jesús.
Me encontré allí una anécdota que cuenta que una mañana la directora del centro sintió que debía buscar un par de medias de lana antes de salir de la casa. Cogió un par de medias de lana, las echó en su bolso y al llegar al centro encontró a una prostituta desmayada a la entrada. La ayudó a entrar y llamó a una ambulancia. Cuando la mujer despertó, la directora le preguntó, ¿qué necesitas? Y temblando aquella mujer le respondió, unas medias de lana. La directora sacó las medias de su bolso y la mujer sonrió diciendo, mire, hasta combinan con mi ropa. ¿Te has preguntado por qué no ocurren más milagros así? ¿Saben por qué? Porque no estamos en sintonía con la voz del Espíritu Santo. Él es quien nos conecta, pero debemos de escuchar y debemos de obedecer. Y si lo hacemos, siempre estaremos rodeados de milagros. Deseo en quinto lugar decirte que tenemos un profeta encubierto en nuestras vidas. La mayoría de nosotros sentimos desconfianza o huimos de gente que se identifica como profeta. Y hay una gran discusión si hay o no profetas. Yo no voy a entrar en esta discusión hoy. Por error descartamos a los profetas al verlos porque los vemos como oráculos. Los oráculos en la antigüedad, principalmente los oráculos greco-romanos, daban la respuesta que una deidad daba a una consulta. O sea, el gobernador le decía, vaya, consulte a la diosa tal si va a ser buen tiempo. Entonces venía y decía, sí, la diosa dice que va a haber buen tiempo, podemos atacar. ¿Verdad? Entonces era un intermediario en un lugar sagrado. Se les conocía como gente que predice el futuro. Pero en la Biblia, la imagen del profeta y la definición en la Biblia del profeta no es esa. Porque en términos del Nuevo Testamento, el profeta no es más que alguien que pronuncia palabras de aliento, palabras de fuerza, palabras de consuelo, inspirados por el Espíritu Santo. Lea 1 Corintios 14:3. En cambio, el que profetiza fortalece a otros, los anima y los consuela, dice. Los filósofos judíos creían que el don profético no era solo para unos pocos, sino para cualquiera que podía desarrollarlo. Ser profético era visto como el resultado del crecimiento mental y espiritual de la persona. Cuanto más se crecía espiritualmente, más se podía ser profético. Se trataba de aprovechar las oportunidades que Dios daba para impactar positivamente a la vida de otros. Las palabras dichas en el momento adecuado podían tener un impacto duradero. Por ejemplo, el misionero Jackie Cooper, que vio mi potencial para dirigir, fue un profeta que me habló. Porque él me dijo, tú puedes hacerlo y puedes estudiar, y me impulsó a estudiar en el seminario. ¿Saben por qué? Porque eres más que tu identidad profesional. Tú eres más que un doctor, más que un entrenador, más que una asistente administrativa, eres más que una ama de casa, eres más que una profesora. Somos profetas encubiertos que fuimos puestos estratégicamente por Dios para hablar gracia y verdad. Y cuando lo hacemos, preparamos el escenario para que sucedan milagros. A veces lo único que se requiere es una palabra de aliento. Y quiero mostrártelo más de cerca. Si tienes hijos, eres más que su papá o su mamá. Eres profeta para tus hijos. No hay nadie que los conozca, que los ame, que crea en ellos tanto como tú. Tu tarea consiste en hacer que surja la persona que Dios tenía en mente cuando los crió. Es precisamente eso lo que hizo María. Ese tercer día en el banquete de bodas. Con solo 4 palabras, María desafió a Jesús para que entrara en su destino, para que diera el paso hacia su identidad al decirle, ya no tienen vino. No fue por accidente que se acabó el vino allá en Caná. Era por designio divino, como sucede con la mayoría de las oportunidades para los milagros. Sucedió bajo el disfraz de un problema, pero María lo vio como era en realidad, la cita de Jesús con el destino.
Concluyo con esto. Al reflexionar sobre el milagro en Caná de Galilea, quiero que recordemos que cada uno de nosotros tiene la capacidad de ser un hacedor de vino en nuestras propias vidas y en las vidas de quienes nos rodean. Y como María podemos ser instrumento de cambio al reconocer las oportunidades disfrazadas de problemas. No subestimes el poder de una palabra de aliento, una acción desinteresada o una simple intervención en el momento adecuado. Cada acto de amor y servicio tiene el potencial de transformar vidas y realidades, al igual que el agua se convirtió en vino. Que podamos abrir nuestros ojos a los momentos divinos en lo cotidiano y permitir que el amor y la compasión fluyan a través de nosotros, reflejando así el carácter de Cristo en un mundo que necesita desesperadamente su luz. Quiero que oremos. Señor, gracias. Muchas gracias, Padre, por recordarnos hoy que como tú en Caná somos llamados a ser instrumentos de tu amor y poder en el mundo. Ayúdanos a ver en cada dificultad una oportunidad para reflejar tu gracia y para ser hacedores de vino, llevando esperanza y transformación a la vida de todas las personas que nos rodean. Que nuestras palabras y nuestras acciones sean siempre guiadas por tu Espíritu, que sean llenas de compasión, de manera que nuestras vidas reflejen tu luz y amor. En tu nombre oramos. Amén. Y recuerda que el Señor nos levanta, Él nos limpia y nos restaura para llevar fruto. Bendiciones.